Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de este canal de Conté de Teología. Aquí estamos para presentar un nuevo vídeo hablando de alguien muy importante, que mejor que hoy, 1 de noviembre del año 2022, podamos hablar del reformador y traductor español Francisco de Encinas. Sabemos que gracias a las fuentes, hoy 1 de noviembre en el año 1518, nace Francisco de Encina en Burgos. Por lo tanto, hoy se celebra 504 años del nacimiento de este reformador español. Y qué bueno que poder hacer un vídeo dando gracias a Dios por sus obras, glorificando a Dios por haber levantado también hombres que dejaron un gran legado para el cristianismo español. Y entre sus obras, muchas, entre ellas, podemos destacar algunas, y entre las que podemos destacar, la mejor, la que más importante se puede decir, el Nuevo Testamento de Francisco de Encina, traducción de Francisco de Encina, Nuevo Testamento del griego al castellano, una obra que se fue traducida en el 1543, presentada al emperador Carlos V, y precisamente le dedica un prólogo al emperador Carlos V, un prólogo en el que Encinas habla sobre su intención de la traducción del Nuevo Testamento, y en ella podemos encontrar, Encinas habla al emperador Carlos V de que hace esta obra por un entusiasmo y ejemplo apostólico, ¿no? Como el impacto desde Hechos de los Apóstoles tuvo el Evangelio en la vida de las naciones, ¿no? Lo importante que sería, ¿no? Y la llamada, la gran comisión, Francisco Encina se ve aludido en esto y hace una traducción de Nuevo Testamento muy necesaria, la primera traducción del griego al castellano. Otro de los motivos de la traducción del Nuevo Testamento, según podemos leer en el prólogo, es la propia honra de la nación española, ¿no? Le dice al emperador Carlos V, dice, España no puede quedar para atrás en temas de la traducción bíblica, y esto es el avance de la nación. Y el avance, como por ejemplo pudo ser en Alemania, puede ser en otros países, España también necesitaba la traducción, y que el propio país, la propia España, a través de las escrituras, es como podría avanzar. Y esto es algo que se sabe, algo que ya defendían los humanistas y reformadores del siglo XVI. Y también que los hechos históricos, y esto es un punto interesante, exponiendo en el prólogo del Nuevo Testamento, como sabéis, la Iglesia Católica Romana prohibía la traducción de las Sagradas Escrituras y que solo se podía leer en latín. Pero Encina menciona que los hechos históricos avalan la traducción. Por ejemplo, él comenta que el pueblo de Israel hablaba en hebreo hasta que fueron deportados, hasta que fueron, digamos, que fue el cautiverio, mejor dicho, en Babilonia, y después volvieron cuando volvieron de nuevo a la tierra prometida por Dios, estos ya no hablaban hebreo, sino que hablaban arameo. Jesucristo hablaba arameo. La iglesia, en sus cartas, en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, podemos ver que esto avanza por todo el Imperio Romano, y se hablaba más griego incluso que arameo, ¿no? En la iglesia. Y también otras traducciones antes del latín, como podría ser el siriaco, el copto, y después el latín. El latín es una traducción del siglo IV. Por lo tanto, ahí hechos históricos avalaban y esto es lo que le hace entender Francisco de Encina a Carlos V sobre la importancia de tener la traducción en el idioma de cada nación que hablaba en ese momento, para que la palabra del Señor corriera y esto fuera provechoso tanto para la nación también para la gloria de Dios. Y este es su Nuevo Testamento, que lo puedes conseguir por Sociedad Bíblica Española. Aquí está la portada del gran Francisco de Encinas. Y tenemos otras obras, algunas de sus otras obras que tenemos aquí también, gracias a Dios. Por ejemplo, memorias, sus memorias que escribe para su profesor Melanchthon, cuando contándole todo lo que había sucedido precisamente con la presentación a Carlos V del Nuevo Testamento. Esto le hace caer en la cárcel por engaños de los papistas de ese momento, fanáticos que le hacen un engaño y la acaban deteniendo. Después Dios le acaba librando de la cárcel,
y ahí lo cuenta todo. Otra obra interesante es una anterior a todo esto, que es la breve y compendiosa institución de la religión cristiana, donde Francisco de Encina une una obra de Calvino con una obra de Lutero. Esta ya hemos leído algo en en estos vídeos de este canal, ¿no? Y es algo interesante porque en el siglo XVI unir dos obras de Calvino y de Lutero era algo que no era fácil, ¿no? Entonces, por ahí lo tenemos. Otra obra que este es una de las joyas que te puedo tener, el epistolario de Francisco de Encina, donde están todas sus cartas encontradas. Tiene cartas tanto enviadas como recibidas, por ejemplo, con Melanchthon, con Pierre Miglio, con Calvino, con Bucero, con Thomas Cranmer, con varios que aquí están las cartas para que podáis ver. Otro libro importante es Sabiduría de lo Alto, que son 4 traducciones del Antiguo Testamento. Está el libro de Salmos, el libro de Job, el libro de Proverbios y el libro eclesiástico, un deuterocanónico escrito y traducido por Francisco de Encinas, y que si no hubiera muerto tan joven, con 34 años, que el 30 de diciembre estará de aniversario de su muerte, hubiera podido traducir, hubiera podido, precisamente se cumplen, se cumplen unos 480 años de su muerte, y bueno, 470 años de su muerte, que estaremos también haciendo un vídeo para Francisco de Encina el 30 de diciembre. Y deciros que si no hubiera muerto tan joven, Francisco de Encinas hubiera terminado, ya prácticamente tenía terminada, de traducir la primera Biblia al castellano, pero murió, no se pudo terminar del todo, editar, imprimir. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que esperar una década más de una década, para ver, bueno, 2 décadas, mejor dicho, para ver la Biblia del Oso, la primera Biblia traducida completamente al castellano. Y otra historia, otro libro que tenemos es La verdadera historia de la muerte del santo varón Juan Díaz. Era uno de sus amigos, y él comenta esta historia, este martirio por parte de su propio hermano de Juan Díaz, Alfonso Díaz, en el que podemos aprender bastantes lecciones de también cómo lo convulso que era esos tiempos, ¿no? Juan Díaz muere por ser protestante, por haber ido al segundo coloquio de Ratisbona de 1546, eh, acompañando a Bucero, él como secretario digamos, del lado protestante. Y bueno, estas son algunas de sus obras en este breve vídeo, recordando a nuestro gran Francisco de Encina, que estará en la gloria del Señor, y dando gracias a Dios por esto, ¿no? Y dando gracias por su legado. Pues nada, que tengáis un buen día, una buena tarde, una buena noche, y que Dios os bendiga grandemente. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, compartir, comentar, dar la campanita, suscríbete al canal. Que Dios os bendiga.